Saludamos a todos los que nos miran. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Es un buen lugar, un buen día. Amén. Hemos visto que el Padre nos tiene grandes sorpresas. ¿Vio la cruz? Tremenda cruz. ¿Puede enfocarla para que la enfoque ahí? No sé si la pueden ver en las redes sociales también. Y esta es una cruz muy real, muy real. Y es la diferencia de la cruz que nosotros muchas veces vemos. Porque si nosotros vemos las iglesias que suben una cruz así chiquitita, así como monona, que la puede llevar un niño chico, en realidad, ¿cuándo vamos a entender que el sacrificio de Jesús fue el sacrificio de Jesús? ¿Me entiendes? Porque si la gente le da más prioridad a la obra de teatro que a la cruz, entonces estamos mal. Entonces veremos nosotros que la cruz es algo hermoso que Jesús nos dejó. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo y le decía, ¿qué quieres que predique? Porque tengo mensajes de la cruz guardados en mi espíritu hace más de 10 años que no he predicado. Tengo muchas prédicas que no he predicado hace muchos años, que nunca las he predicado, la verdad, y han sido puestas en mi espíritu. Sin embargo, siempre el Padre nos da más y nos da más y nos da más. Porque creo que cuando hay un hijo dispuesto a recibir del Padre, hay un Padre dispuesto a dar. Y es importante que nosotros podamos comprender y entender que la cruz hoy en día es una de las cosas menos entendidas por los cristianos. Amén. El mundo muchas veces respeta más que los hijos mismos de Dios. ¿Me entiende? Entonces a veces respetan más por cosas que son dirigidas por la religión, pero que ellos igual la respetan. Pero cuando nosotros tenemos revelación, muchas veces, y no entendemos la cruz, esa revelación no te va a durar. Amén. Nadie puede tener revelación si no tiene la cruz. Never not. Nadie. A mí me pueden decir, oye, usted tiene revelación. Yo soy un hombre que tiene mucha revelación y es por gracia de Dios. Y siempre la tengo para darla a las personas, no para mí. Porque la unción no es para uno ni para el que la porta. La unción es para la gente que necesita. Amén. Y cuando tú entiendes eso, el panorama va a cambiar completamente. Y esa es la diferencia de la religión y el reino. La religión busca la unción para ellos. El reino busca la unción para dar. Amén. Porque el rey se hace cargo de los ciudadanos que tiene en su reino. Amén. Entonces el Padre nos habla de... ¿qué es lo que Jesús vino a hablar? De un reino, ¿cierto? De un rey y de una familia real. Ahora, cuando nosotros vemos el reino de los cielos no podemos sacar la cruz. La cruz es algo hermoso que nos dejó nuestro Señor y Salvador. Y el Padre me hablaba muchas prédicas para hoy. Muchas. Y hice un acto seguido, tomé un cuaderno, ¿cierto? Y me puse a anotar muchas cosas. Y porque cuando tú vives para Él es distinto. Amén. Entonces, es distinto cuando tú vives para Él. Y no es porque seas pastor o no seas pastor, o seas profeta o no seas profeta, no. Es cuando tú eres hijo, vives para el rey. Amén. Esto es lo que la gente no puede entender. ¿Por qué? Porque no entienden la cruz. Amén. Y pongamos, acá noté algunas cosas y pensamos cómo podemos hablar de algo que no conocemos. El desconocimiento de la cruz es un desconocimiento absoluto del propósito. Hoy día la gente no entiende la cruz, no entiende el propósito. La gente no entiende por qué viene a la iglesia y por qué deja de venir y por qué viene de nuevo. Y por qué viene el miércoles y por qué viene el jueves y por qué viene el lunes. Y las personas no lo entienden, no lo pueden entender por qué el ministro que predicó el jueves nos dejó muy claro, ¿cierto? El líder nos dejó muy claro qué es lo que ocurre. El jueves tuve una reunión tremenda, yo sé que los que vinieron se fueron tremenda. Había una unción acá, pero... fuego. El domingo, fuego de Dios. El lunes, fuego de Dios. El miércoles, enseñanza y una unción de enseñanza hermosa. Así que, entonces vamos a ver por qué. ¿Qué pasó? Jesús no le habló de la cruz a la multitud.
¿Y por qué la multitud hoy día habla de la cruz? Jesús nunca predicó la cruz en un mensaje público. Pero sin embargo hoy día todos hablan de la cruz. ¿Cierto? La religión le habla de la cruz como si fuera un pedazo de palo. Y cuando digo la religión no digo gente que esté en un tipo de iglesia o otro tipo de iglesia. Estoy hablando de personas que no llevan el reino. Para cuando yo hablo de religión no estoy hablando de que si cantan coro, cantan música pop o cantan, no sé, otra música, no. La religión no es que lo que tú cantes, es cómo tú adoras. ¿Me entiendes? Entonces, no, cuando yo digo religión hay gente que se enoja conmigo y dice, es que los religiosos son... No, los religiosos no. Estoy hablando del mensaje que tú cargas, no de cómo te vistes. Eso es muy diferente. Usted puede vestirse como usted lo haga necesario, y si usted se viste con decoro, como dice la Biblia, fantástico, fabuloso, y está cumpliendo la Escritura. Que eso es lo que hay que hacer. Pero no por vestirse de una manera o vestirse de otra, usted va a ser religioso o no religioso. Yo predico con traje, tengo muchas corbatas, como muchas, y no porque use una corbata más linda que la otra voy a ser mejor o peor, no. Amén. Entonces eso es irrelevante. Lo importante es cómo vistes tu corazón. Ahora, lo malentendido de llevar la cruz es tan grande que solo hablamos de la resurrección, porque hoy es un domingo de resurrección. ¿Me entiende? Entonces todas las iglesias, o la mayoría de ellas, hoy se van a enfocar de lo que es estar, ¿cierto?, en la tumba de Jesús. Pero el Espíritu Santo me dijo, un momento, tú no puedes hablar de resurrección si antes no hablas de cruz. El domingo nos habló de la entrada triunfal al corazón, no sé si usted vino. El jueves nos habló de Pedro el carácter, porque Jesús iba a ir a la cruz y Pedro lo quería detener. Hemos venido hablando toda la semana del tema, ¿ok? Y hoy el Espíritu Santo me hablaba y me decía, no puedes hablar algo, porque la gente hoy día dice, yo estoy resucitado juntamente con Cristo, lo dice el apóstol. Pero la gente no entiende qué es resurrección. Porque si la gente entendiera qué es resurrección, tú nunca te molestarías con un mensaje del pastor. Porque los muertos no se molestan. Los muertos no pagan cuenta. Los muertos no lloran. Los muertos no hablan. Los muertos no sienten. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de resurrección si no hablamos de la cruz? Y Jesús le habló solo a 12 de la cruz y no le habló a la multitud. ¿Por qué le habló a 12 de la cruz y no le habló a la multitud? Porque diga conmigo, la multitud no está preparada para la cruz. Porque si tú no eres llamado hijo de Dios, la cruz te queda grande. ¿Por qué la gente allá afuera no come carne? Y el día de Semana Santa los cristianos no se congregan. Porque tú puedes decir, ¿sabes que yo quiero ir toda la semana a la iglesia? Porque hay actividades toda la semana. Pero así todos dejan de congregarte en la semana y allá afuera hay un montón de gente que sigue en discoteca, sigue fumando, sigue hablando groserías, sigue haciendo todo y respetan la semana que el cristiano que dice ser hijo no respeta. No sé yo. Pero la cosa es muy clara. ¿Me entiende? Suponiendo que le estoy hablando a los muertos, porque si no, yo hasta ya la cara la tiene de un... Sí, porque yo... ¿Sí o no? Porque cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. ¿Me entiende? Ya no vivo yo, dice el apóstol. Cristo vive en mí. Entonces, ¿vive Cristo en ti?
Ok, coméntelo a su cara, dígale Cristo vive en ti, un poquito de sonrisa. Claro, porque la gente me mira así. Y es muy molesto, se lo digo sinceramente, cuando la gente viene a la iglesia y está con la cara larga, es muy molesto para el predicador. Porque uno se pregunta, yo me he preguntado muchas veces en mis tiempos de oración, que tengo muchos tiempos de oración hace muchos años, hace 20 años que tengo muchos tiempos de oración, 20 años. Entonces, en esos tiempos de oración yo me pregunto, ¿para qué la gente va a la iglesia si en realidad no quiere ir? Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La respuesta es muy simple. Porque no vienen con cruz. Porque usted la religión le dijo que la cruz está en la iglesia. Pero el reino te enseña que la cruz está en tu corazón. Entonces, la forma que nosotros llevamos el evangelio es muy mala, es muy a la manera de los hombres. Amén. Entonces hemos malentendido todo. Jesús fue apresado en el Getsemaní, traicionado por uno de sus discípulos que tenía que traicionarlo porque estaba escrito. Amén. Vendido por unas piezas de plata. Y entonces ahí comienza todo. Y vemos que ese beso de amistad fue un beso de traición. ¿Por qué? Porque Judas tenía más de lo humano que de lo espiritual. Pero nadie sabía cuánto espiritual tenía. Porque Jesús cuando va a la cena le dice, ¿quién de ustedes me va a entregar? Y se empezaron a mirar entre ellos y dice, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? O sea, nadie sabía que tenía algo espiritual hasta que Jesús fue a la cruz. ¿Tú sabes que tienes algo de espiritual o no? Esa es la pregunta. Ahora, cuando nosotros vemos que se lo entrega a los 12, 12 es perfección, es institución de un gobierno. O sea, 12 discípulos, luego apóstoles, quedaron a cargo de plantar un reino. Y cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, de una manera fuerte, poderosa, donde su sudor era sangre, y así lo dicen los científicos, que cuando tú entras en un estrés tan grande, ¿cierto? El sudor se vuelve sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál era el estrés de Jesús? El estrés de Jesús no era ir a la cruz por lo que tenía que pasar, porque eso ya lo sabía hace más de 30 años, porque fue a los 33 a la cruz. El punto era que los 12 tenían que quedar con una responsabilidad. Por favor, vea al niño. Los 12 tenían que quedar con una responsabilidad. La pregunta es, ¿usted es parte de esos 12 o no? Está tan seguro usted que nadie responde. La pregunta es, ¿usted es parte de esos 12 discípulos que fueron apóstoles o no es parte de esos 12 discípulos que fueron apóstoles? Amén. Había muchos más discípulos también. Había mujeres discípulas también que servían de sus bienes. Lo dice Lucas 8, verso 1, cuando predica del reino. Y el verso 3 habla de estas discípulas. Entonces vemos que Jesús viene a predicar un reino. Y establecer un reino. Jesús va y fue latigado. Fue un juicio injusto. Donde dice, vamos a soltar un ladrón. Y soltaron a Barrabás, que significa hijo del Padre, soltaron al falso hijo del Padre, y al verdadero hijo del Padre lo llevaron a la cruz. Luego, ¿cierto? Estaba ahí en el látigo Jesús. Le dan un latigazo, le dan otro latigazo, sufre humillaciones, sufre tantas cosas, y le dan la pena más grande que un hombre en ese tiempo podía pagar. Como la silla eléctrica de hoy, fue la pena de estar clavado en un madero de la cruz. Nosotros no entendemos eso, por supuesto, porque si lo entendiésemos, la mayoría de los cristianos, su vida espiritual sería muy diferente. Por eso no hay amén. Ahí usted se da cuenta que no entiende nada.
Entonces, ¿qué va a salir? ¿Qué ha sido de venir 20 años a la iglesia, 10 años a la iglesia, 30 años a la iglesia? ¿Qué es venir a la iglesia? ¿Qué es ir a una iglesia? ¿Me entiende? Porque muchas veces tenemos personas que se suben al púlpito que ni siquiera saben lo que hoy día significa esto. Y hoy día están predicando porque le copiaron la prédica a alguien más. Pero no lo viven. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Eso lo dice la palabra. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso yo hoy día le digo, cualquiera es pastor. Vaya, se lo encontrar por millones de pastores. Millones. Cualquiera dice yo soy pastor. ¿Es así? Cualquiera dice yo soy apóstol. ¿Es así? Cualquiera dice yo soy profeta. ¿Es así? Entonces, ¿por qué? Porque esto ha ocurrido siempre. Y Cristo nos habla de que veamos que nos cuidamos de los falsos profetas. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque si yo, siendo hombre de Dios, no te llevo a ti a la cruz, entonces mi asignación es totalmente inválida. Mi asignación es llevarte a la cruz, donde tú vas a encontrarte con Jesús. Si yo no te llevo a la cruz y te llevo automáticamente con Jesús, mi asignación sigue siendo inválida. Por eso a mí me gustan las cruces, yo tengo cadenitas con cruces, mi esposa tiene, mis hijos. Me gustan las cruces. Es que los evangélicos no usan las cruces. ¿Quién le dijo eso a usted? Si usted no quiere usar porque usted no quiere, ¿no? Claro, no hay ninguna parte de la Biblia que me diga no use cruz. ¿Dice eso? No, a lo mejor a un obispo se le ocurrió, pero no, en la Biblia no lo sale. Entonces la gente me mira extraño a mí. ¿Usted tiene una cadena con cruz? Sí, tengo una cadena con cruz. ¿Y cuál es el problema? Es que no está Jesús ahí, claro, porque resucitó, hermano. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No entendemos lo que Jesús hizo en ese caminar. Mire, yo entre más hablo, menos fe tiene. Pero tiene ganas de estar, pero menos fe tiene. Como que, ay, Señor, algo me falta. Y eso está bien. Porque le estoy diciendo la realidad de nuestra... para poder llevarlo donde tengo que llevarlo. Pues si no, ¿cómo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llegamos a la iglesia muchas veces autodefendiéndonos. En vez de llegar amando. Llegamos autodefendiéndonos. Yo no estoy diciendo que usted venga por primera vez o no. Estoy diciendo en general la gente llega autodefendiéndose. ¿Me entiende? Eso no es para mí. Eso sí es para mí. Eso no es para mí, dijo Jackie Chan. Eso sí es para mí, dijo Bruce Lee. No. Claro, porque así llega la gente. ¿Sí? Y eso en general. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque cuando tú llevas cruz, tienen tus manitos ocupadas. Tienes tu boca ocupada. Vienes cansado. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la gente llega a la iglesia, regularmente no llega cansado. Y la gente en la iglesia debe llegar cansado para llenarse más del Cristo que está vivo y darte nueva fuerza. No estoy diciendo una cosa cansado en lo natural, estoy diciendo una cosa que hay un cansancio espiritual. Si es que tú lo puedes traer. ¿Y por qué dice usted? Porque usted no vive el cansancio espiritual porque no se esfuerza en lo espiritual. Porque si te esforzaron en lo espiritual, toda tu familia vendría a quedar a casa. Porque como no oran ni 5 minutos por la familia, entonces ¿quién va a venir a casa? Quédate en casa que nada pasa. ¿Me está entendiendo? No hay un cansancio espiritual porque no se lleva la cruz. Cuando tú llevas la cruz, hay un cansancio espiritual seguido, porque Dios no te puede dar más y no hay llenura, porque hay medidas. Entonces, como si tú eres una vasija, como si tú estás tan lleno, te vas a ir más lleno. Ese es el problema de la gente, que dice, estoy tan lleno de Dios, tengo tantas cosas, tengo un buen sueldo, tengo tantas cosas. Y cuando vienen a la iglesia no pueden recibir nada. Porque el Dios que le dio todas esas cosas no puede llenarlo más.
No porque no tenga espacio para llenar, sino que el espacio lo tiene a través de la soberbia. ¿Me entiende? Mejor resucítelo más rápido, pastor. Esa parte es mejor. Lo resucita y no profetiza. Eso es lo que piensa la gente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que no entendemos el caminar de Jesús. No entendemos los 600 metros que caminó, de donde fue latigado a donde fue llevado. Se habla alrededor de 600 metros. El madero que llevó Jesús es el horizontal. El madero que llevó Jesús es el madero horizontal, porque el madero vertical estaba en el lugar. Ah, es que usted vio una película. Claro, como vemos películas y no nos interesa la Biblia ni la historia bíblica, entonces nosotros pensamos que llevó toda la cruz. No llevó toda la cruz, llevó el horizontal, que pesaba entre 34 y 57 kilos según los estudios que se han hecho. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ocurre que no entendemos la historia. Ahora mismo usted dice, hoy ¿cómo llevó esto? No entiendo nada ahora. Claro, porque se vio una película, que la película le cortaron millones de partes. Entonces, ocurre que no conocemos a nuestro maestro, no conocemos a nuestro rey, no conocemos nada de lo que Jesús hizo y enseñó. Vamos a ir a la palabra de Dios. En Lucas 23, verso 26. Y usted hoy se va a ir lleno de la presencia del hermoso Espíritu Santo. Se va a ir con sabiduría, se va a ir con entendimiento. Y por sobre todas las cosas, usted va a querer buscar a ese Cristo día a día, día a día. Amén. (23-26) Puede leer, en nombre de Jesús. Amén. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Jesús lleva la cruz. Sacaron un hombre de la multitud, un llamado Simón de Cirene, para que le ayudase a Jesús. Jesús venía con los látigos, cansado, sabía que iba a haber la mayor humillación de su vida. El terror envolvía el lugar, la amargura, la tristeza, mujeres llorando, multitud llorando, gente que decía, ¿cómo van a crucificar a él si no ha hecho nada? Y otros religiosos diciendo, no importa que lo crucifiquen, se lo merece, se lo merece. Y ahí está nuestro Señor y Salvador con la cruz. Los guardias están viendo que Jesús va muy cansado por el camino. Entonces sería válido que nosotros nos cansemos si nuestro maestro se cansó. Porque cuando hablé de cansado, la gente me mira y me dice, ¿cómo va a venir cansado a la iglesia? Entonces nuestro Señor, claro, si todo lo que pasó el maestro debemos pasarlo. Entonces cuando Jesús viene cansado, viene humillado, ¿cierto? Lleno de sangre. Lo vemos que el guardia saca a un hombre llamado Simón de Cirene, que era de un lugar de África, y seguramente que era un forastero, porque ese hombre venía de 1300 kilómetros de lejos de donde Jesús estaba. Quizás él no conocía la historia cultural ni lo que le estaban acusando a Jesús, sino que a lo mejor como un curioso se acerca a la multitud y ver a un tipo seguramente más alto, más fornido, y le dicen, tú, ayuda. Y él se pone atrás de Jesús. Se habla que este hombre tenía 2 hijos, y el apóstol Pablo los nombra a uno de ellos, Rufos, en el Nuevo Testamento, y nombra también a su familia. O sea, se presume que la familia de él fue transformada espiritualmente y fueron gente que trabajó en la iglesia primitiva, solo por caminar tras el maestro.
Esto nos dice que si caminamos tras el Maestro, vamos a aparecer en los libros. Si tú estás tras el Maestro, vas a aparecer en los libros. Tus hijos van a aparecer en los libros. Tu descendencia va a aparecer en los libros. Porque en el cielo hay libros de los hechos. Hay libros de la vida. Hay libros que hoy están diciendo, si tú con fe llevas el madero tras Jesús, tu nombre y el de tu descendencia va a aparecer en los libros. ¿Cuántos dicen amén? Así será. Yo y mi descendencia estaremos en esos libros. Yo y mi descendencia estaremos en esos libros. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, así será. En el nombre de Jesús. Aleluya. Estaba nuestro Señor Jesús caminando. Dice que 3 veces se cae al piso. ¿Por qué? Porque era un hombre, 100% hombre, pero también 100% Dios. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Y quizás cada vez que se cayó al piso, estaba recordándose de ti. Y usted dice, pastor, ¿por qué dice eso? A lo mejor suena bonito, pero ¿será así? Quizás cada vez que se caía al piso, estaba pensando, Montserrat se va a caer al piso, pero conmigo se va a levantar. Camila se va a caer al piso, pero conmigo se va a levantar. Julián se va a caer al piso, pero conmigo se va a levantar. Joel se va a caer al piso, pero conmigo se va a levantar. Y Solina se va a caer al piso, pero conmigo se va a levantar. No solamente estaba llevando su humanidad, Jesús estaba llevando la tuya. Y eso es lo que muchas veces no podemos entender. Porque nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que esto no lo veamos como una historia, sino como una palabra de fe, día a día. No solo como un recuerdo, sino como una vivencia diaria de lo que tengo que hacer para poder llevar lo que Jesús encomendó que yo lleve. ¿Está entendiendo, verdad? Siga leyendo. Entonces aquí vamos a ver algo muy hermoso que no van a hablar las escrituras. Vamos a ir al verso 27. Amén. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Amén. Aquí había mujeres que hacían lamentaciones. ¿Cuántas veces tú puedes venir una pena y una tristeza y tú haces una lamentación por Jesús? No sé si ha venido de pronto algo a ti en algún día, un movimiento espiritual, un sentimiento espiritual, y tú te has puesto a llorar y has dicho, Señor, fuiste a la cruz, Señor, tú llevaste ese madero, Señor, tú fuiste y llevaste el sacrificio por mí, llevaste mi enfermedad, llevaste el pecado, eso lo hiciste para pagar el precio y yo no tengo que pagarlo. Cierto. Pero si te quedas ahí, si te quedas en ese lugar, Jesús te va a llamar la atención. Pastor, pero eso me lo enseñaron toda la vida en la iglesia. Sí, pero el problema es que la iglesia que fuiste no lee la Biblia. Porque el verso 28 nos va a dejar muy claro qué es lo que nos dice Jesús. Pueda leerlo, por favor. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¡Wow! ¿Qué le dice Jesús? No llores por mí, sino que lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Qué te dice el pastor de esta iglesia? Vengan a orar por sus hijos. Pidan la iglesia en la semana para orar por sus hijos. Pidan la iglesia para orar y la gente se enoja. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Jesús le está... Léalo de nuevo, por favor, para que después la gente lo diga, el pastor es pesado. No, ahí está escrito. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos.
O sea, la intercesión por vuestros hijos es importante. Dígale al que está a su lado, si tú no leías la Biblia, nunca supiste que la intercesión por tus hijos importa. Eso dice la Biblia. Entonces aquí Jesús les dice, no lloren por mí. Preocúpense de ustedes y de vuestros hijos. ¿Por qué yo puedo tener un hijo tocando piano? 10 años yendo a las naciones. Porque un día este mensaje caló mi corazón. Y quizás lo pude leer en mi espíritu. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, ve, atiende a tus hijos, preocúpate de ti. Y si tú eres discípulo de esta casa, sabrás que eres una persona que el hombre de Dios se preocupa de que tú marques tu casa y tu familia. Porque Jesús, cuando estaba llevando la cruz y le está hablando a esas mujeres, no le está hablando a hombres, le está hablando a mujeres, léalo o no. Pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué? Porque si esto le están haciendo al árbol, que es el verdadero, le está diciendo en otras palabras, ¿qué le van a hacer a tus hijos? Si esto le están haciendo a Jesús, con toda la unción, el poder, la majestad, la autoridad que lleva, ¿cuánto más que lleva a tus hijos? Que andan en los frijoles, andan en la discoteca, andan pensando en cualquier bobería por ahí. ¿Pero qué? Las madres que realmente aman a sus hijos, ¿qué? Dicen, en esta casa me están activando. En esta casa me están sacando el potencial. En esta casa me están instando a orar. En esta casa me dice, déjate de llorar, mujer, ven a orar por tus hijos. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario. Hoy día usted ve niños llorando ahí atrás. Luego va a ver hombres predicando y ministrando la palabra acá adelante. Los hijos acá no molestan. Usted debe cuidarlos simplemente. Pero nunca un hijo en esta iglesia ha molestado. Usted ve cómo niños de 8 años están hablando en los colegios, orando por sus compañeritos y los compañeritos son sanos. Niñas, Isabela que está ahí, Dante que está ahí, Francesco que está por ahí también, que son niños de la misma edad. Entonces usted ve cómo el Espíritu Santo va haciendo una obra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, iglesia? Ocurre que no entendemos nada. No entendemos nada. No podemos, entendemos tan poco de la Biblia que no podemos identificar a un hombre de Dios que un pastor. Usted me ha escuchado decir que cualquier mequetrefe es pastor, ¿cierto? Sí, y es verdad. Pero cualquiera no es hombre de Dios. Porque los hombres de Dios yo los respeto. Y un hombre de Dios es un hombre de Dios en su casa, en la calle y en la casa de Dios. Diferencia hay. Por eso a Jesús no le decían pastor, le decían hijo del rey, hombre de Dios, hijo del rey. Yo solamente repito lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si yo no hablo de lo que dice la Biblia, usted se puede enojar. Y está en todo su derecho. Pero si yo hablo lo que dice la Biblia y usted se enoja, ya vamos a ver por qué. Entonces, es que usted dice, ¿por qué habla tanto de esto? Porque esto es la prédica. La prédica, usted todavía no entiende lo que va a pasar. Usted no entiende todavía lo que va a pasar más adelante. Porque usted está con Simón de Cirene todavía, que ahí estamos todos. Pero usted no sabe lo que va a pasar más adelante. Y eso es lo bonito del Evangelio. Que el Evangelio sí sabe tu futuro. El Escrito sí sabe lo que va a pasar más adelante. Por eso te corrige. Sí. Si Jesús no supiera qué va a pasar más adelante, ¿qué haría? ¿Sabe? Vamos a leer.
Vamos a leer. Porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Que no amamantaron, que no criaron, dice. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotras, y a los collados, cubrirnos. ¿Por qué dice esto? Porque está hablando de la intercesión. Cada vez que tú estás más cerca de la cruz, cada vez estás más cerca de la respuesta del Rey. Cada vez que estás más cerca de la cruz, estás más cerca de la respuesta del Rey para tu casa. ¿Qué pasó con esto? Está linda la palabra. Sigue leyendo. ¿En qué verso está? 29. Ok, lea el 30 y vamos a comenzar a hablar en el 32. Entonces comenzarán a decir a los montes, caer sobre nosotras, y a los collados, cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se harán. ¿Está entendiendo esto? Se lo pongo en un contexto. Jesús iba con la cruz, con el madero, lleno de gente, lleno de gente. Estas mujeres llorando. Y Jesús, en vez de victimizarse o decir, ¿qué están haciendo conmigo, mujeres? No, ¿qué dice? Le está predicando. Le está predicando. Porque cuando todo está mal, dejamos de predicar. Y nuestro maestro, cuando todo está mal, sigue hablando. Y sigue hablando. Y sigue hablando, y sigue hablando, y sigue predicando, y sigue edificando, y sigue dando buenos consejos de vida eterna. Siga leyendo, siga leyendo. Amén. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Diga conmigo, uno a la derecha y uno a la izquierda. Siga leyendo, siga leyendo. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Venían con estos malhechores. También habían dos malhechores al lado de Jesús. Ya había uno a la derecha, ya había uno a la izquierda. Y aunque los dos eran malhechores, eran distintos. Y entonces Jesús pronuncia unas palabras, ¿por qué? Porque los soldados le gritaban a Jesús, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, le gritaban. Los soldados le gritaban a la gente, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Póngase en el contexto. Lo que pasa es que usted lo ve como una historia, así como está. No, esto ocurrió de verdad en nuestro Señor Jesús, que fue a la cruz. El problema es que no lo vivimos, no lo sentimos. Usted no viene al cine hoy día. Usted viene a una casa donde viene a escuchar la palabra revelada de Dios. Entonces venían estos malhechores y venía toda la multitud a decirle. Y Jesús habla unas palabras y dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto Dios nos enseña del perdón? Porque cuando tú aprendes a llevar la cruz, aprendes del perdón.
¿Qué le voy a decir perdón a la gente si no sabe ni saludar? ¿Qué le voy a hablar de perdón a personas que saludan al que le cae bien, al que no le cae bien no lo saludan? ¿Cuál cruz estás llevando entonces? ¿Cuál es la cruz del perdón que llevas? Porque Simón de Cirene ayudó a Jesús a llevar la cruz. Pero hay un Simón de Cirene en ti. Si tú no aprendes a perdonar, nunca aprenderás a llevar la cruz. Por eso vemos tanta gente sin cruz. Porque cuando tú no sabes perdonar, automáticamente rechazas la cruz. Estás haciendo inválido el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Cada vez que tú no perdonas en tu corazón, anulas el sacrificio y los decretos que estaban anulados para ti se vuelven a activar. Esto es lo que no te dijeron. Por eso el Padre no puede ir en contra de su propia palabra. Por eso hay decretos que se vuelven a activar cuando la cruz no es llevada. Porque usted se metió en una iglesia donde le dicen que la gracia de Dios y que la gracia y la supergracia. ¿Cierto? Dígame usted bíblicamente, ¿cuándo Jesús habló de gracia? Nunca. Nunca. Jesús nunca habló de gracia. Pastor, pero en el Nuevo Testamento sí, pero una gracia para tomar la cruz. Si tú no tomas la cruz no puedes ser salvo. No gracia para salvación. Porque salvación es llevar la cruz. Es que tú estés crucificado y luego resucitado. Es que en la iglesia que yo iba no me dijeron eso. Claro, no te lo dicen porque la mayoría de los pastores no lo saben. Porque es más fácil predicar algo que Jesús no predicó y que la gente no se le enoje. Yuhu. ¿Estamos acá, iglesia? Esa es la diferencia, que tú escuches a un hombre que te habla de la Biblia y que tú escuches a uno que te va a hablar a que sea entretenido. Para eso mejor ve el Club de la Comedia. Se va a entretener más, seguro. Entonces, ¿por qué? Porque no entendemos nada de lo que pasa. El perdón no es perdón solamente. Es el peso del perdón. Es el peso de la cruz. Por eso cuando te dicen la gente, ¿es fácil para usted perdonar? No, no es fácil, hermano, porque lleva un madero y que pesa sus kilos. Y de donde Jesús me sacó hasta donde yo tengo que llevar ese madero, es su vida. Y es piedra. Y no dejando de mencionar que los soldados romanos hicieron irse a Jesús por el camino más largo. Así que si usted cree que es fácil perdonar, no es fácil. Pero si más estás enamorado de Él, más perdonas. Si más estás enamorado de Él, más perdonas. Porque sabes que, ¿por qué? Porque lleva el madero aquí. Y el madero te lo recuerda. Claro, porque no hay peso, no hay cansancio espiritual, no hay nada, ¿no? ¿Y por qué es el evangelio moderno que te presentaron? Pero este es el evangelio real. No hay un evangelio moderno, iglesia, no existe. No existe una iglesia apostólica moderna. La iglesia apostólica es la misma, que se ha mantenido en el Espíritu, por el Espíritu, con su palabra. ¿Me hago entender? Siga leyendo. Verso 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían, acercándose y presentándole vinagre.
y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y aquí entendemos algo, y yo quiero que usted le ponga atención. Vamos a estar leyendo Lucas 14, 27. Ábrala usted. ¿Tiene Biblia? Y Mateo 16, 24. Amén. Entonces vemos nosotros que la cruz es muy mal entendida. No entendemos el mensaje real, porque nunca pensamos que había que llevarla. Pensaste que Jesús la iba a llevar solamente. Pero si eso fuese cierto, entonces Jesús estaría completamente equivocado cuando le habló a sus discípulos. ¿Verdad? Porque aquí estamos hablando palabras que Jesús dijo, no lo que se le ocurrió al pastor Francisco, ni al profeta, ni a nadie, se le ocurrió a Jesús. Y Jesús habló muchas veces a sus discípulos. Vamos a leer. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sí, pero vamos a hablar la otra palabra que le dije recién. Lucas o Mateo. Ya, lea esa, por favor. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. Palabras de Jesús. Antes de la cruz, porque aquí está hablando Lucas, ¿cierto? 14. Ya, y acá estamos hablando en Lucas 20. Y eso le enseñó Jesús a sus discípulos. Entonces, ¿por qué eso se lo habló Jesús a sus discípulos y no se lo habló a la multitud? Porque los discípulos son diferentes. Porque si tú eres discípulo, tienes una responsabilidad y tu cuenta es diferente. Yuhu. Mi cuenta es diferente como hombre de Dios. O sea, como hombre de Dios, un día voy a ser juzgado. Y Cristo me va a decir, vendiste mi palabra, le hablaste lo simpático a la gente, te quedaste para que te diezmaran, te quedaste para que te dieran mejor ofrenda, o realmente predicaste lo que yo te mandé a predicar. Yo voy a tener que dar ese juicio. Yo. Y usted también va a ser enjuiciado. Si usted no lo sabe, porque eso es el tribunal. Y Jesús te va a preguntar a ti. Te llamé, te puse en una tierra, te di palabra, te di revelación, te bendije, te di lo que tú necesitabas. ¿Qué hiciste con eso? No, es que yo pensé que no sé qué, yo pensé esto, no. Cuando dejaste la cruz, comenzaste a pensar tú. Todo aquel que deja la cruz comienza a pensar en sí mismo por sí mismo. Y deja los pensamientos del rey. Diga conmigo, esto aclara mucho más las cosas. Jesús habla, el otro texto. Ese. No sé si me está escuchando, porque aquí estamos hablando de cosas que están escritas en la Biblia. Amén. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Amén. Porque hay una responsabilidad. La cruz te da una responsabilidad. Si tú haces caer a alguien con la cruz en la mano, hay un juicio sobre cada uno de nosotros. ¿Qué está leyendo? Mateo 26. Ya, ahora váyase a Mateo 16, 14. No, 16, 24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cómo le está diciendo eso a Jesús? ¿Por qué no se lo habló a una multitud? ¿Por qué no lo dijo en el sermón del monte? ¿Por qué solo a sus discípulos solamente? ¿Ah? Porque sus discípulos tienen una responsabilidad. Diga conmigo, tengo una responsabilidad de llevar la cruz. Una semana, un mes. Ya llévela 2 años, hermana. Ya, hermano, llévela 3 años. ¿Cuánto? Todos los días. Léalo, por favor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En otro texto dice, y tome su cruz diariamente y sígame. La pregunta, iglesia, es, ¿estás tomando tu cruz diariamente? Mire, pastor, yo no comí pescado esta semana nomás. Pero no me hable de tiempo porque yo no tengo tiempo. No ve que... O sea, Jesús sí tuvo un tiempo para ir a la cruz. Y los que dicen seguirlo no tienen tiempo para seguir a Jesús. Es ilógico. Es ilógico. Ahora vamos a la palabra. Volvemos a Lucas 26. Pero ahora nos vamos a ir al verso que viene. Estábamos en el 38. No, el otro era 24, leímos de Lucas. O de Mateo. 26, 24. Sí, ahora vamos a ir al 38. De Lucas. 26, 38. Sí, pues donde comenzamos a predicar, ahí. Ahí donde estábamos ahí recién. Si son pocos textos, yo no le estoy dando muchos textos porque ¿para qué lo voy a confundir? Si estamos hablando de algo súper simple. El que leímos al principio. Lucas 23, 26. Entonces sería Lucas 26, verso 38. Ahí estamos. 23, 38. 26. Ya. 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Este es el Rey de los judíos. Ok. ¿Y cuántos saben que Jesús es rey? ¿Y cuántas veces en oración usted se refiere a Jesús como rey? Porque usted dice que lo sabe. Sigamos leyendo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ok. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de lo que le gritaba la multitud a la diferencia que le gritaba el malhechor en la cruz izquierda? Porque el ladrón de la cruz izquierda era diferente que el ladrón de la cruz derecha. Toda la Biblia nos enseña así. A la izquierda van los cabritos, a la derecha y la izquierda y la derecha, y aquí nos marca igual. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de este malhechor que está ahí y le grita a Jesús, sálvate a ti mismo si eres hijo del rey? Pero le dice, la diferencia es que le dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. En cambio, la multitud le gritaba a Jesús, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto? ¿Tiene que ver? Porque aquí lo que estamos viendo no es solo una cruz. Que a lo mejor usted solo vio una cruz. Pero la Biblia me muestra 3 cruces.
Y usted piensa que es coincidencia esto. No es coincidencia. Cuando la Biblia me muestra 3 cruces, me está mostrando la iglesia. Porque mucha gente dice algo y mucha otra gente dice algo. Siga leyendo. Vamos a explicarlo ahora. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Siga leyendo. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron a nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ¿y por qué contra la iglesia? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos tenemos que predicar el reino, ¿cierto? Ya, usted está viendo un ladrón que vio a Jesús, lo vio al lado y reconoció que era rey y le habló del reino. O sea, no se me está ocurriendo a mí, ahí dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí nos muestra las 3 manifestaciones que la gente tiene dentro de la iglesia. Porque la cruz izquierda muestra muchas actitudes que yo las tengo anotadas acá. Y le dice: sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto nos muestra la soberbia del ladrón de la izquierda. Porque el ladrón de la derecha fue llamado ladrón bueno. ¿Usted sabe que existen los ladrones buenos? Ese es de la derecha. Entonces, si eso lo dice la Biblia, o sea, el ladrón bueno lo llaman los historiadores. Ok. Entonces, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué es lo que manifiesta esto? Soberbia. Religión. Falta de perdón. Falta de valor. Deshonra. Sin sentido de lo que ocurre. Y una dureza de corazón. Esto me mostraba el Espíritu Santo y me decía: mucha gente en las congregaciones a nivel mundial tienen burla, tienen falta de perdón, tienen religión, tienen falta de valor, tienen deshonra con sus líderes, sin sentido de lo que ocurre y una dureza de corazón. ¿Por qué? Porque este ladrón también lleva una cruz, igual que muchas personas que dicen: yo voy a llevar tu cruz, Señor, pero no quiero perdonar, no quiero honrar, no quiero recibir consejo, no quiero recibir un reto, no quiero recibir dirección. Me da lo mismo todo, con tal de estar a tu lado. Pero aquí vemos un ladrón que está al lado de Jesús. Y aunque esté al lado de Jesús, no se da cuenta del Salvador que tiene a su lado. El que tú vengas muchas veces en una iglesia no da por sellado que tu corazón esté completamente limpio, sin envidia. Las cosas que están estorbando. Por eso es que es importante que nosotros podamos identificar: este ladrón estaba al lado de Jesús, al lado izquierdo. Pero lo más malo que este ladrón del lado izquierdo tenía es lo mismo que tienen muchos dentro de las congregaciones hoy. Pastor, ¿qué es? Es la burla.
se burlan de los líderes, se burlan de la palabra de Dios, se burlan de la unción, les da lo mismo, todo les da lo mismo, les pueden dar una palabra, les puede dar esto, Dios los puede bendecir, se siguen burlando, van a sus casas, hablan del pastor, se aburren de pelar al pastor, vienen a la iglesia, ay, ¿cómo está, pastor? Acuérdese que me tiene que llamar. Porque este hombre está manifestando lo que hay en muchos corazones. Ah, ¿usted cree que estaba ahí por estar? No. Estaba ahí porque aunque estés al lado de Jesús, aún crucificado, no tienes la sangre correcta. Pero el ladrón de la derecha, el ladrón bueno que llama la Biblia, ¿quién es? Es un hombre que se arrepintió en su corazón, que le dice al otro ladrón, este no tiene por qué estar aquí porque nosotros sí somos malhechores, somos malos, nos merecemos esta cruz, nos merecemos esta cruz. Eso es lo que hace un hijo de rey. Yo me merezco que me reten para cambiar, me merezco que me disipulen para enderezar mi camino, me merezco porque Jesús fue a la cruz. Y hoy el reino te está hablando y te está diciendo, el ladrón de la derecha terminó hablando del reino. Así hay mucha gente dentro de las congregaciones que llevan su propia sangre. Cuando lleven la cruz, preocúpate de no llevar tu sangre. Por eso cuando estamos en la cena del Señor hacemos recuerdo y decimos la sangre del Cristo. Tomamos la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, tomamos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos llevando la cruz, no con nuestra sangre, con la sangre del Cordero, con la sangre del Cordero. Por eso el que está al lado de la derecha muestra un corazón corregible, muestra un corazón arrepentido, muestra un corazón humilde, muestra un corazón que está dispuesto a pasar lo que tiene que pasar porque ese precio le corresponde a él. Pero hoy día tú hablas con los cristianos y te dicen, es que en esa iglesia no me valoraron. ¿Por qué? Porque está tu sangre. No tiene que estar tu sangre. No tiene que estar la sangre del ser humano. Cuando tú llevas la cruz, está la sangre del Cordero. Está la sangre del Cordero. Está la sangre del Cordero. Está la sangre de Cristo. Está la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es la que cambia tu destino, tu futuro, cambia tus hijos. Estás llevando el mensaje del Evangelio con tu propia sangre o con la sangre del Cordero. Tu propia sangre te dice no perdones. Tu propia sangre te dice nunca voy a volver a ese lugar. Tu propia sangre te dice ellos me tienen que llamar para perdonar. Esta es tu sangre. Pero la sangre del Cordero, ¿qué hace? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque la sangre del Cordero es la verdadera sangre. No dejes que el madero que tú llevas sea infectado por la sangre humana tuya. Porque necesitamos una sangre sobrenatural. Una sangre que acelere lo natural y provoque lo sobrenatural en ti. Necesitamos llevar este madero con una convicción en nuestro corazón y decir, yo necesito cambiar, necesito ser diferente, necesito perdonar. Y si me hieren 7 veces, perdono las 7. Y si me hieren 70, las 70. Porque la sangre del Cordero es una sangre que te enseña a perdonar. La sangre del Cordero, si tú te caes, la sangre del Cordero te levanta. Hay una sangre que está sobre tu vida, pero ese eres tú. Tú decides qué sangre quieres en ese madero. Si es tu propia sangre, tú dices que yo soy tan importante. Y si es la sangre de Cristo, tú dices Él es tan importante. Eso lo decides tú. Tú decides si hoy día colocas la sangre del Cordero o la sangre de Cristo en el madero que estás llevando.
¿Quieres un Cristo resucitado? Aprende a llevar el madero primero. Nunca te vas a encontrar con un Cristo resucitado si no aprendes a llevar el madero. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Por eso es que es necesaria la muerte para la vida. La religión te enseña a hablar con los muertos. El único que habla con los muertos es Cristo. Y no estoy hablando de los muertos en el Hades. Estoy hablando de los muertos en la carne. Y estamos vivos en el Espíritu para escucharle a Él. ¿Me está entendiendo? Porque cuando llevas la cruz con tus fuerzas, es tu sangre, es tu cansancio natural. Tú puedes estar cansado naturalmente y me puedes decir, ¿sabes, pastor? Estoy cansado naturalmente. Pero si tú estás cansado espiritualmente y no tienes una gota de oración por tu casa, por tu familia, entonces ese cansancio no es espiritual, es natural también. Porque nadie que esté orando, yo sé que algunos lo captaron, otros me están mirando con cara de malo ahí, como que me van a hacer algo a la salida, no sé. Entienda esto. La sangre del Cordero no se tranza. No se tranza. La sangre del Cordero no se mezcla. La gente quiere mezclas. Un poquito de choreo, un poquito de sangre. No. Un poquito no perdón, un poquito de sangre. No. Un poquito de pecado, un poquito de sangre. No. 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 La sangre de Cristo no se mezcla, mi friend. Si tú quieres sangre de verdad, aléjate de lo malo. Si tú quieres sangre de verdad, aléjate del cagüín. Si tú quieres sangre de verdad, aléjate de decirle a lo malo bueno. Por eso aquí le decimos al aborto que eso no es de Dios. Por eso le decimos al pecado que el pecado no es de Dios. Por eso le decimos al cagüín, eso no es de Dios. Por eso le decimos a la deshonra, eso no es de Dios. Porque la sangre del Cordero quiere manifestarse en una plenitud. Hay una plenitud de la sangre del Cordero. Hay una plenitud real. Hay una plenitud más allá de lo que puedes entender. Hay algo más que el Padre quiere entregarte hoy. Y te está diciendo, te traje con un propósito. Te traje con un propósito. Para cambiarte la sangre tuya por mi sangre. Y cuando te cambie mi sangre, todo lo que pongas en mano vas a ser prosperado. Cuando pongas la sangre del Cristo, todo lo que pongas en mano vas a ser prosperado. Vas a estar preparado para una resurrección plena. Y resurrección el lunes, resurrección el martes, resurrección el miércoles, resurrección el jueves. Y para terminar, lea por favor, Gálatas 2:20. Eso lo dije. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que tenemos que entender esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Con quién está crucificado? ¿Con quién? Ok, ¿sabe cuál es su problema? ¿Sabe cuál es su problema? El problema de la iglesia, en general. Quieren que Jesús habite en ti. Eso no puede ser. Ese es el problema de la iglesia. Por eso tú ves gente llena del Espíritu Santo y ves gente llena de que me quiero ir para la casa. ¿Por qué? Porque todavía están pensando que Jesús va a resucitar en ellos. Y Jesús no puede resucitar en ti. Porque el que tiene que resucitar en ti es Cristo. Y cuando resucita Cristo, está cumpliendo la palabra. Porque cuando quieres tú que Jesús resucite en ti, es porque quieres algo natural que resucite. Y lo natural no puede resucitar, solo lo espiritual. Y cuando lo espiritual está lleno, comienza a afectar lo natural. Pero nosotros muchas veces queremos que el Cristo afecte lo natural sin afectar lo espiritual. Porque solo estás pensando en el Jesús. Y el Jesús tuvo que ir a la cruz para activar todo en el cielo. Para activar todo en la tierra.
¿Me está entendiendo? Por eso que cuando predico muchas veces la gente dice, ay, ¿por qué predica eso? Porque tengo que hacerlo. Porque de lo contrario entonces no te puedo explicar lo que es la verdadera sangre. ¿Cómo te voy a explicar la verdadera sangre si no te digo la verdad? ¿Me está entendiendo? Por eso los hombres de verdad de Dios, las mujeres de verdad de Dios, sufren con la palabra. Sufren con la palabra. Sufren cuando alguien se está perdiendo, cuando alguien no quiere hacer nada para perderse, está perdiendo todo lo que el Padre le ha entregado. Sufren con el que sufrió. ¿Me entiendes? Pero cuando vemos a pastorcita o pastorcita así como, qué lindo, se enojan con todo. Esa es la diferencia de un hombre real de Dios, una mujer real de Dios. Si tú viniste hoy aquí, es para ser un hombre real de Dios, una mujer real de Dios. No es para por si acaso. Cristo no te movió de tu cama por si acaso te quiero bendecir. Te trajo de tu casa, te trajo de lejos, te hizo pasar por muchos lugares para decirte, vienes porque te mandé a buscar. Quiero que seas bendecida, quiero que seas bendecido, quiero que lleves mi palabra en tu corazón. ¿Me entiendes? Por eso hoy el Padre te está hablando. Puedes estar a la derecha o puedes estar a la izquierda. Elige tú. Pero hoy día salimos de la derecha, salimos de la izquierda y comenzamos a estar juntamente crucificados con Cristo. ¿Me está entendiendo? Todo lo malo lo dejamos y venimos a estar delante del Rey. Por eso es que el Rey te dice, si tú quieres realmente resucitar algún área de tu vida hoy, debes aprender a llevar esta cruz. Tú no puedes llevar la cruz si no hay sangre. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Por eso hay iglesias que tú puedes sentir bonito, pero no sientes la presencia de Dios porque no hay sangre. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Porque cuando tú te agarras con las tinieblas, no te agarras solamente con lo espiritual, te agarras con lo natural. La sangre del Cordero empieza a afectar toda área. Porque ahí hay sangre, hay un guerrero que se levanta. No uno que está flojeando. No uno que dice voy a orar y no ora. No uno que dice voy a orar y se queda dormido. Está ahí un guerrero, porque está resucitado con Cristo. Este hombre ya no vive él. Esta mujer ya no vive ella, sino que vive Cristo en ella. Y cuando habla lo que el cielo le dice. Y cuando reprende, hay un cielo que está reprendiendo con ella. Y cuando abraza, hay un cielo que está abrazando con ella. Hay un cielo que está abrazando con él. Hombres, mujeres de Dios, que dejaron de mirarse a sí mismos para mirar la cruz. Para mirar realmente dónde tienes que ir tú y tu casa y tu familia. Dejaste de pensar, voy a orar por si acaso. A pensar, voy a orar porque hay un rey que me necesita. Hay un rey que me está oyendo. Algo va a ocurrir. Por eso el Padre te está llamando y te está diciendo, te estoy invitando, iglesia, a que lleves tu propia cruz. A que lleves tu propia cruz. Despójate de los problemas mentales. Despójate de la necesidad mental y comienza a tener una necesidad espiritual. Empieza a despojarte de los problemas, porque el único problema del cielo es que cuando Cristo venga no hay fe en la tierra, hay un problema ahí y tú estás siendo parte de la solución. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo, vine a hablarte porque eres parte de la solución del problema. Yo vine a hablarte porque eres parte de la solución del problema. Yo vine a hablarte porque eres parte de la solución del problema. Yo vine a hablarte porque vine a reclutarte. Vine a hablarte porque quiero reclutarte, dice el Espíritu Santo. Vengo a reclutar hombres y mujeres que quieran pararse en la brecha, que quieran decir yo juntamente con Cristo estoy crucificado, juntamente con Cristo me levanto, juntamente con Cristo hablo, juntamente con Cristo perdono, juntamente con Cristo paso la humillación, el pecado. Voy ahí.
Que me miren crucificado, no me importa, porque el Rey está conmigo. No me importa que me vean humillado, porque el Rey está conmigo. No me importa mi situación económica, porque yo sé que el Rey está conmigo y me va a sacar de cualquier necesidad. Hay un Rey que te está llamando. Hay un Rey que te está diciendo: levántate en tu espíritu. Levántate en tu espíritu. Levántate en tu espíritu. Levántate en tu espíritu para poder reconocer que la única cruz verdadera no es la de la derecha ni de la izquierda, es la de Cristo. Es la de Cristo. Es la de Cristo, es la de Cristo. Empieza a cargar la cruz con Él. Empieza a decirle: papito, carga esta cruz conmigo. Empieza a decirle: quiero llevar este madero, no quiero ir solo. Empieza a decirle: estoy cansado de ir solo. Estoy enfermo, estoy cansado de ir solo. Me da vergüenza pedir perdón, me da vergüenza amar. Fui tan golpeado en mi niñez que ahora ya no sé abrazar. Pero hoy el Padre te está enseñando, te está diciendo: no importa lo que fuiste golpeado en algún lugar, el Padre trajo para perderte de la maldición. Te va a esconder de la maldición. Tú eres uno que va a cortar la maldición de tu casa. En la sangre del Cordero la maldición de tu casa ya no existe. En la sangre del Cordero la maldición de la ruina no existe. En la sangre del Cordero la maldición de la incredulidad no existe. Me cuesta creer. Hoy se corta la maldición de la incredulidad. Es que yo parezco huérfano. Hoy se corta la maldición de la orfandad. Es que me siento que yo no puedo hablar. Hoy se corta la maldición del espíritu de tartamudez, el espíritu de mudo, el espíritu de sordo. Se corta hoy, porque hoy comienzas tú a entender que la victoria está en Cristo. La victoria está en Cristo Jesús. Él tiene las herramientas, Él tiene la cruz y te está invitando y te está diciendo: me tomé un tiempo, dice Dios, de mi eternidad para poder darte este tiempo a ti. Me tomé un tiempo de la eternidad para poder darte este tiempo a ti.